Bien, conversaremos con el doctor Robin Tarazona, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, pero a la par también presidente de la Sociedad de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Luego, Robin, explicaremos los detalles para que, sobre todo lo último, ¿no? Para que nuestros televidentes se ubiquen más sobre la especialidad y cómo se abordan esas patologías. Pero comencemos por lo más conocido, alergia, asma e inmunología. ¿Cómo está en términos generales la situación en el país, ya que estamos avanzando y vamos por la culminación de un nuevo año? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, agradecido, Carlos, por la invitación. Sí, efectivamente en Venezuela hay ciertas carencias desde el punto de vista asistencial. Sin embargo, los médicos en Venezuela hemos demostrado que nos adaptamos a las adversidades, y los alergólogos, principalmente en Venezuela, que es la sociedad a la cual yo rijo y presido actualmente, tienen mucho conocimiento y saben abordar este tipo de patologías. Y nos adaptamos con las herramientas que tenemos. Vemos no menos de 140 alergólogos en todo el país, la mayoría está concentrado en Caracas, y bueno, atendemos patologías alérgicas desde el punto de vista respiratorio, piel, cutáneas, ojos y gastrointestinales. Y bueno, tenemos ciertas inmunoterapias que nosotros traemos desde el exterior. Inmunoterapias son las vacunas, mal llamadas vacunas, Sí. para tratar las alergias, que logran revertir parcial o totalmente esa hipersensibilidad, que no es más que la respuesta inmune que ataca el alergeno y produce una inflamación inadecuada, exagerada, contra no solo el alergeno, sino la mucosa donde está ese alergeno. Ahora fíjate, la fragilidad, Robin, del sistema de salud venezolano, pues marca en este caso diferencias, ¿no? Sobre todo entre la salud pública y la salud privada. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo hacerlas converger? ¿Cómo hacen ustedes, que seguramente no solo trabajan en clínicas, sino también en hospitales, para poder atender, digamos, esa inmensidad de situaciones y casos que se presentan? Sí, en hospitales quedamos pocos alergólogos en el país. Sin embargo, nos sopesamos. Se fueron muchos, perdona. Sí, muchos emigraron, muchos posgrados cerraron, Sí, sí. otros están luchando en mantenerse, y bueno, la sociedad también hace un trabajo importante para por lograr mantener estos posgrados de pie. Sin embargo, como te decía, muchas veces estos pacientes asistenciales desde el punto de vista público los compensamos con tratamientos que traemos nosotros mismos Sí. de nuestros centros privados, y que bueno, paliamos un poquito las necesidades de los pacientes. Sin embargo, faltan muchos medicamentos, faltan sobre todo inmunoglobulinas. Los inmunólogos alergólogos no solo vemos alergias, sino también vemos inmunodeficiencias, Sí. o errores innatos en la inmunidad. Son pacientes, niños la gran mayoría, que tienen déficit en la respuesta inmune y requieren inmunoglobulinas. Faltan más diversidad de vacunas para alergias, las vacunas tienen indicaciones específicas. Faltan epinefrinas autoadministrables cuando los pacientes sufren de anafilaxis. Pero bueno, son carencias que buscamos cómo resolverlas en las emergencias, y bueno, creo que hacemos nuestro mejor trabajo con las patologías que se nos presentan. Ahora, ¿cuáles son, Robin, las patologías que en general, en las alergias que más son frecuentes, ¿no? En este sentido. Venezuela, por ser un país tropical húmedo, es el clima más idóneo para desarrollarse las alergias desde el punto de vista respiratorio, Sí. porque la humedad y el polvo son el medio de cultivo para hongos, para ácaros, pólenes, polillas, etcétera, y sobre todo intradomiciliarios, y sobre todo en temporadas decembrinas. Sí. Desde noviembre a abril aumenta la humedad, porque viene el periodo de lluvia, y se incrementa la exposición, sobre todo polínica. Aquí en el Valle de Caracas tenemos el Ávila, donde Sí. está forrado un follaje de capim Es melado, un gran promotor de, precisamente. que es uno de los pocos pólenes que tiene incidencia clínica, sobre todo en la población del Valle de Caracas, porque cubre completamente el valle con alergenos polínicos, que es la Helmelina y Minutiflora, y produce alergias desde el punto de vista respiratorio. Las alergias más comunes son las rinitis alérgicas. Más del 70% de las alergias en Venezuela son por rinitis alérgica, y las acompañan pues las alergias alimentarias, asma bronquial o hiperreactividad bronquial en algunos casos, y inclusive las dermatitis atópicas. Ahora, el asma, ¿cómo se ha venido trabajando precisamente esa patología, ¿no? Que es muy frecuente, y justo por esto que tú señalas, pero también por otras razones? Bueno, tenemos un equipo de trabajo con los neumonólogos que nos ayudan, y los neumonólogos pediatras en el caso de los niños, que ¿Son los más afectados los niños por lo general con el asma? son más afectados los niños, porque los niños tienen una condición donde su sistema inmunológico está en desarrollo, y en ese interín de generar inmunidad y memoria inmunológica, pues se exponen a muchos microorganismos que no conocen y generan inflamaciones, y esos cuadros inflamatorios de origen viral
pueden exacerbar el asma en pacientes o en niños genéticamente susceptibles en presencia de alergenos ambientales, sobre todo en las temporadas más húmedas del país. Ahora, la nutrición, Robin, ¿qué tiene que ver con el tema de las alergias y cómo afecta fundamentalmente a los niños? Muy interesante tu pregunta, porque la alergia, y siempre se lo explico a mis pacientes y a mis alumnos en las clases, las alergias no están en la nariz, en la mucosa nasal, no están en la mucosa bronquial, en la piel o en la mucosa digestiva. El problema principal está en la expresión de la respuesta inmunológica contra los alergenos en todas esas mucosas. Lo que quiero decir es que el sistema inmunológico es el mismo, el que produce rinitis, como produce alergia alimentaria, como puede producir asma bronquial y dermatitis. Entonces, hay que hacer tratamientos de rescate a los síntomas de acuerdo a la alergia que se presente. Pero hay que modular la respuesta inmune, porque el problema está en el sistema inmunológico. Entonces, una vez que se hace el rescate, que puede hacerlo el neumonólogo en el caso de los pulmones, o el dermatólogo a nivel cutáneo, o el otorrino a nivel nasal, debe ese paciente ser evaluado por un inmunólogo alergólogo para evaluar cuáles son los factores determinantes en su sistema inmunológico que hay que corregir y con eso definir una terapia, bien sea por inmunoterapia o por inmunomodulación o por inclusive terapias biológicas que logran modificar la respuesta inmunológica del paciente. ¿Hay un origen genético en muchas de estas alergias o puede haberlo? Los cuadros alérgicos tienen una triada importante que siempre debe estar presente. Una susceptibilidad genética que se puede heredar, o sea, nacer con la herencia de esa susceptibilidad genética, o se puede adquirir con las mezclas de los genes de papá y mamá y hacer una persona nueva susceptible. La alteración de la respuesta inmune que viene marcada por esa susceptibilidad genética y la presencia del alergeno ambiental. Esas tres variables son imprescindibles para que se desarrolle la alergia en un paciente. Roy, vamos a hacer una pausa para seguir conversando contigo. Estamos con el doctor Robin Tarazona, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y también presidente, esto lo haremos luego, de la Sociedad de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Seguimos conversando con el doctor Robin Tarazona, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y presidente de la Sociedad de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Esas alergias, Robin, que aparecen de repente, la gente transita pues buena parte de su recorrido de vida sin mayores contratiempos y dificultades y de repente, bueno, aparece una alergia. ¿Por qué? Sí, ¿Qué puede estar detrás de todo inesperada. esto? Inesperada. Un paciente puede nacer sin ningún tipo de síntomas, pero con la susceptibilidad genética solapada. Y puede durar toda la vida, se lo explico mucho a las damas ya en edad posmenopáusica, que puede durar toda la vida sin manifestar síntomas de alergia, porque hay mecanismos autorregulatorios y entre ellos el endocrino. Hay ciertas hormonas que tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudarte a regular esa inflamación durante toda tu vida. Pero puede existir una variable desencadenante, puede ser una infección viral, puede ser una alteración hormonal, puede ser un cuadro inflamatorio no alérgico, digestivo, bronquial o un pólipo nasal que puede activar esa alergia dependiendo de la mucosa donde se presente la inflamación y activarla y con todos los hierros, con síntomas muy persistentes que alteran la calidad de vida, que alteran el sueño y que el paciente pues busca ayuda médica urgente. Sí, es necesario porque le toma a la gente, Robin, de sorpresa. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, gente que dice que es alérgica, por ponerte un caso que es muy general, que no es alérgica a los mariscos y de repente aparece alérgica a los mariscos. Tiene que haber una razón. El antígeno de los crustáceos es un antígeno muy difícil de manejar desde el punto de vista alergológico y el paciente que se hace sensible, esto también se explica que mientras más tú te expongas al alergeno, hay más probabilidad de que tu sistema inmunológico lo reconozca como dañino y empiece a generar esa respuesta inflamatoria alérgica. Y cuando se presenta, pues hay que tomar ciertas medidas, no solo desde el punto de vista de tratamiento, sino dietas de eliminación para reducir esa exposición y permitir que el sistema inmunológico pueda empezar a generar tolerancia en conjunto con el tratamiento y después en un futuro poder ir incorporándolo en la dieta y el paciente pueda consumirlo posteriormente. Bueno, hablemos de lo que menos se conoce, ¿no? Le vamos a hablar un poco de lo microbiótico. ¿Qué significa todo ello para que la gente despeje una serie de dudas de lo que son los probióticos y todo esto? Sí, esto te confieso que es un mundo muy apasionante. Yo tengo más de 5 años estudiando la microbiota, que no son más que los microorganismos benéficos que tenemos en un nicho de las mucosas
el más conocido es el gastrointestinal, porque es el más diverso y el más completo. Ahí viene lo del famoso Helicobacter pylori y todo esto. Fíjate que el Helicobacter pylori tiene varios serotipos y son menos los que son patógenos y son más los que son benéficos. O sea que él tiene una función fisiológica en la mucosa gastrointestinal, pero cuando hay cambios en ese microambiente, cambios de pH, cambios de respuesta inmunológica, cambios de secreción de mucosas, él se puede convertir patógeno, es un patógeno facultativo y puede generar enfermedad e inclusive hay algunos tipos que pueden generar carcinomas gástricos que pueden comprometer la vida del paciente. Ahora, ¿cómo se trabaja todo esto? ¿Cómo despejar dudas? ¿Cómo incorporar a la gente a lo que significa la microbiota? Esto es muy nuevo, esto no tiene ni 20 años, 25 años en el mundo. Es simplemente ver los beneficios que dan ciertos microorganismos benéficos, como lo pueden hacer los lactobacilos, los bifidobacterium, el Faecalibacterium pranniso y otros microorganismos que sobre todo en la mucosa gastrointestinal logran modular la respuesta inmunológica, generando una respuesta tolerogénica adecuada. Pero no solo el sistema inmunológico, también se puede regular la respuesta neurológica entérica, o sea, intestinal, donde se producen ciertos precursores y evita la producción de neurotoxinas que pueden producir inflamación e inclusive neuroinflamación en patologías tan importantes como el Alzheimer o inclusive en el espectro autista. Fíjate a lo que llega todo esto, ¿no? ¿Quién se lo imagina? Sí. Ahora, ¿cómo enfrentar estas patologías? ¿Tiene que ver con lo nutricional o solo también con los medicamentos? Lo nutricional es piedra angular, porque nosotros somos lo que comemos y lo que nos ejercitamos, pero sobre todo lo que comemos. Si mientras más comemos comidas procesadas, llenas de toxinas y sobre todo de aditivos que pueden generar inflamación, porque no tenemos enzimas digestivas para degradarlo, el sistema inmunológico se activa y puede producir más inflamación. Y eso trae una cascada de inflamación, de neuroinflamación, de alteraciones endocrinológicas y pues patologías no solo desde el punto de vista inmunológico, sino metabólicas, neurológicas y dermatológicas inclusive. Ahora, una inquietud con la debilidad nutricional que tiene el venezolano, no porque uno lo diga, sino que hay registros incluso de la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales o nacionales. ¿Qué hacer? ¿Cómo orientar a una colectividad que tiene, bueno, debilidades también desde el punto de vista socioeconómico, que no le permiten tener un mejor acceso nutricional, ¿no? Pero y siempre, se generan situaciones, me imagino, Robin, sí, de ese tipo. Pero siempre hay opciones y los venezolanos nos hemos acostumbrado a superarnos las adversidades. Lo primero que yo le digo a los pacientes, sin saber alguna prueba a qué es alérgico o a qué es intolerante o sensible, eviten las comidas procesadas, embutidos, enlatados, charcutería, chucherías y salsa, que son comidas que tienen muchos químicos que van a ser difíciles para digerir y que seguro van a generar un trastorno inflamatorio y un trastorno de permeabilidad intestinal a nivel de la mucosa intestinal. Y lo segundo es que busquen lo más natural, o sea, que busquen las hortalizas, las frutas, los carbohidratos de origen vegetal como la berenjena, la chayota, el calabacín, la chía, la quinoa, que ayudan pues a mejorar la digestión. Son carbohidratos ricos en fibras, no se absorben completamente, pero a su vez alimentan las bacterias buenas y no las malas. Cuando las bacterias buenas se alimentan, se fortalecen, se multiplican y estas mismas bacterias buenas evitan que las bacterias malas se multipliquen. Entonces podemos tener un sistema digestivo más sano. Bueno, gracias por todas las orientaciones. Gracias a ti por la invitación. Es importante todo esto, ¿no? Nos acercamos y nuestros televidentes se acercan mucho más a algo que forma parte de lo cotidiano y a veces no nos damos cuenta. Es así. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.